Hola, soy Cristina Fernández, soy mediadora y abogada en Ontier Abogados y hoy queremos hablaros de los beneficios de la mediación y por qué los asturianos debemos intentar llegar a un acuerdo antes de judicializar nuestros conflictos y buscar una solución alternativa a una demanda. Hola, soy Agustín Azparrens, dirijo el área de mediación del despacho donde está Cristina, en Ontier Abogados. Es un despacho además internacional, pero bueno, la sede precisamente de mediación, el área de mediación está en Oviedo, que desde Oviedo hacemos las mediaciones de toda España, ¿no? Con lo cual aquí está centralizada y eso también es importante destacarlo, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Lle la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Cristina, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, genial. Aquí alucinados con este espacio, la sí, verdad. La verdad es lo que os decía antes fuera de micro, que aquí lo más inteligente era poner el negocio al final del invernadero. Sí. Porque para el que no lo conozca y nos está escuchando, está justo enfrente de un gimnasio, lo que os contaba. Hay mucha gente que como tiene mucho elemento decorativo botánico, piensa que es, y entre el nombre y demás, piensa que es realmente un invernadero, y luego no es mucho más de lo que parece, en cuanto a que es muy largo y sobre todo en cuanto abres la parte que se llama el jardín, que es la nave más abierta, parece que es como el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Tú te metes y luego ya pues te van pasando cosas. Sorprende al final, sí, cuando llegas al final, sí. Que hoy estoy un poco asustado hoy, porque no tengo ni idea. Es que hay otras veces que, claro, aunque es verdad que no soy experto en un 1% de los temas que se tratan aquí, pero de otros tengo algo más de idea. Me quedé un poco de consuelo con el correo que me mandasteis porque esta es la primera vez que sí que me lo tengo que preparar un poco. Con el hecho de que efectivamente es lo que parece. Te hablan de mediación y se trata de mediar. O sea, pero bueno, intuyo que puede haber más gente que esté como yo, por si me podéis contar un poquitín qué es la mediación, antes de ver cómo estamos en Asturias y demás. Claro. Bueno, pues esa es una de las partes buenas de estar hoy aquí, ¿no? Que seguramente que haya mucha gente que nos esté escuchando y no sepan de lo que les vamos a hablar. Y es algo tan sencillo como cuando tienes un conflicto y tú pretendes judicializarlo, buscar una solución que sea acordada con la otra parte, con la que tienes ese problema, ¿no? Agustín igual puede dar una definición un poco más técnica o que lleve... No, bueno, más técnica no, precisamente lo que se trata es de a lo mejor de explicarlo. Lo importante es que las partes pueden resolver los conflictos por sí mismas. Esa es la gran diferencia, porque incluso hay incluso hasta abogados que no saben distinguir entre mediación y arbitraje, ¿no? Y el arbitraje es una alternativa también al proceso judicial. En vez de ir a un juzgado para resolver un conflicto, vas a Fogasa, ¿no? Sí, bueno, puede ser, sí, o puede ser un arbitraje de civil o de lo que sea. El problema es que cuando tú eliges el arbitraje ya no puedes dar marcha atrás, es decir, te tienes en ese momento tienes que asumir lo que resuelva el árbitro, y sin embargo en la mediación la gran ventaja es que es un proceso voluntario en el que las protagonistas son las partes, el mediador ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo y es voluntario hasta el momento que firmas el acuerdo. Es decir, en cualquier momento, si no te parece que la oferta que te ha hecho la otra parte o no estás de acuerdo, pues simplemente te levantas y dices, mira, pues no seguimos adelante con la mediación. Esa es la gran ventaja y siempre queda, si no hay acuerdo, pues siempre te queda la vía judicial, pero lo importante es intentar previamente resolverlo pacíficamente. Vale, porque yo que soy de pueblo, por ejemplo, esto es lo típico de discusión por las lindes de un prao o algo así. Por ejemplo. En lugar de llamar a la Guardia Civil, puedes abrir un proceso de mediación. Sí, vale. Exacto. Vale, pues ahora lo retomamos. Pero me quedé un poco así, tío, porque no sabía que Ontier era ovetense. Bueno, pues para empezar, Ontier nació en Oviedo. Hace muchos años, cuando Bernardo, que es el CEO del despacho, era un despacho unipersonal. Bueno, él estaba con otra persona que sigue en el despacho, que es Miguel García Vigil, y a partir de ahí el despacho fue creciendo, se fue a Madrid en unos años, allí se fusionó con el despacho de Ramón Hermosilla, y bueno, por aquel entonces eran Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.
Y, Hombre, muy poco comercial. Claro, y luego contrataron una agencia y ya les dijo que hostia. Pero sin embargo, muy de despacho de abogados, ¿eh? Claro, Ramón Hermosilla, Gutiérrez de la Roza. No, si dices, no, ¿quién te defiende? Antes de que llegues a Gutiérrez de la Roza, yo ya estoy deseando mediar, no vaya a ser. Sí, pues me parece alucinante que no lo supieras. No, te lo juro. Lo mismo me estaba pasando a mí cuando entraba en el invernadero, que era como si me ponen aquí ahora mismo y me dicen que esto está en Oviedo, no me lo creo. No, de hecho, tenemos que ir un día por allí porque me hablaron muy bien del circus. Sí, eso es. Sí, eso además tiene un éxito. Ahora están haciéndose muchos eventos, incluso hasta se hizo una boda. Es una cosa curiosa. ¿Una boda? Sí, una boda civil. De alguien de la casa, espero. No. Fue una chica que estuvo en uno de los eventos que hubo allí, porque hay todo tipo de, bueno, pues desde de presentaciones, de lo que sea, de libros, de cursos, hasta reuniones de partidos políticos, ha habido de todo. Y alguien que estaba en uno de esos eventos dijo que le gustaba aquel sitio. ¿Me puedo casar aquí? Y dijeron, sí, esto no hay ningún problema. Y se casó en el circus. No, yo lo último que vi, ¿qué fue? Lo de Asturgar. Sí. Que hubo un acto de Asturgar que vi las fotos, sí. Y luego Miki, que yo trabajo con él en Sublimedia, estuvo por allí en algo. Sí, estuvo, y también me dijo estuvo en un desayuno de OMA, que es un... Sí. Y también me dijo que... Bueno, la gente, para que se ubiquen un poco, esto está en la esquina del campo San Francisco con el Alfonso. Sí, exacto. No sé qué número es el Marqués Alfonso, de el Santa instituto. Cruz, número 14. 14. Vale, sí, la cafetería Múnich y yo creo que se ubica bien, ¿no? Y mucha gente incluso donde estaba Duro Felguera, a lo mejor también el edificio durante muchos años estuvo allí, a lo mejor lo localizan también más por eso. Y tiene un teatro dentro, ¿no? Sí. Teatro chulísimo. ¿Pero os dejaron algún hueco para trabajar? ¿O entre el teatro y los eventos? Sí. Es que además, claro, el circus tú lo ves al pasar por la calle, como tiene además unas grandes cristaleras y está abierto, y mucha gente dice, pero en ese despacho cuando trabajáis, porque estáis todo el día de fiesta. Digo, ¿no? Esos son eventos que a lo mejor no tienen nada que ver con el despacho. No, sí, que igual estás en el tercero trabajando, sí, claro. Sí. Claro. No, tienes que venir y conocerlo porque... Sí, No, de verdad. Sí, además a mí me gusta estar... si fuera para otra cosa no, pero para andar por ahí cotilleando y bichear sitios y tal, me encanta. Y además, jolín, es que las fotos realmente tienen muy buena pinta. Y es verdad que en Oviedo antes costaba mucho encontrar sitios para hacer cosas, pero una de las cosas buenas que pasaron en los últimos años es que cada vez hay más. Porque es que si no... Entonces, ¿qué otra opción tienes? Si tienes que hacer un evento y ya tienes que mover a la gente fuera, aunque sea poco, para luego ir, para luego volver, es un poco lío, la verdad. Total, y es que además ese espacio circus no es nada encorsetado como había antes los espacios que tú ibas a una charla a lo mejor y escuchabas y nadie se atrevía a hablar porque daba hasta corte, ¿no? Ya, que era como demasiado... Claro, esto tiene un foro en el centro donde la gente se sienta escalonada y al final te quita un poco la vergüenza a la hora de participar y eso ayuda muchísimo a cualquier tipo de evento que hagas. Porque... Sí, no, porque ahí en la parte de las preguntas hay veces que son de se atasca. Sí. Pero claro, ya te entiendo. Sí, que como estás viendo caras todo el rato y no es así el típico clase de universidad que ves solo... Bueno, sí, invita más a... Sí, es circular, como un gradillo, como si fuera una plaza de toros pequeño, digamos, y dentro se pone el conferenciante, pero tú estás rodeando sentado a la misma altura, y entonces eso además está comprobado que se interviene mucho más, ¿no? Que la gente participa más en los coloquios, de alguna forma hay menos distancia, a veces cuando tienes una tarima, alguien encima, parece que impone más, ¿no? Y esto sí es verdad que para participar, para que sean coloquios más animados, es un espacio que es muy adecuado, sí. Vale, oye, por no liarnos con esto, vamos a volver a lo de la mediación, porque si no se nos puede hacer muy largo el podcast. Me prometí al principio de temporada que iba a aguantar en 45 minutos, lo cumplí 0 veces. Solo una vez estuve en 48 y fue porque le había dado antes al botón, entonces yo tengo un contador aquí en la maquinita y entonces me apuré pensando que ponía 1 hora 19 y digo, madre, vaya lío que estoy armando hoy aquí. Luego no, era que le había dado antes de tiempo y tal, pero bueno. Que la mediación, ¿cuál es el problema entonces? Digamos en Asturias, ¿cuál es el problema que esto vendría a solucionar?
Bueno, Pues sí, sobre todo hay una cosa que soluciona es la litigiosidad, porque en España no se sabe por qué, de verdad que yo esto lo llevo estudiando mucho tiempo, pero somos de los más litigiosos del mundo. La OCDE, que hizo un estudio entre 34 países más desarrollados, entonces se supone que los que están liderando esa lista de países más, pues probablemente sean los mayores del mundo. Y España parecía hace unos años el tercero del mundo. El primero era Brasil, que por lo visto cada 5 segundos se presentaba un asunto judicial. O sea, imagínate, ¿no? Lo que es eso. Bueno, pero España no iba muy lejos, ¿no? A lo mejor, pero es curioso porque en la Unión Europea a veces aparecemos el quinto, el cuarto, el quinto. Y, claro, aquello era el tercer mundo, con lo cual, bueno, el caso es que entre los 10 primeros del mundo estamos, ¿no? Entonces, después tenemos un número de abogados muy por encima de los que tiene cualquier otro país también de la Unión Europea, y por otra parte tenemos un número de jueces muy por debajo. Vamos, el cóctel perfecto, para que ahí no se mueva nada, ¿no? Claro, para que duren mucho los procedimientos, claro, para que duren años. Y entonces, claro, la solución, dices, la mediación no debe ser precisamente para desatacar los juzgados, eso sería un efecto, ¿no? Lo importante es que resuelves de forma pacífica conflictos. Lo más importante que yo destaco siempre es que lo que siempre la gente, la idea que tienes es que se ahorra dinero, tiempo y dinero, ¿no? Pero yo siempre digo que lo que se gana más es en salud, porque cualquier conflicto que tengas, si tienes además componentes emocionales, ya no digamos un divorcio, una herencia entre hermanos, sociedades familiares, o lo que decías, conflictos de vecinos de estos de tierras de los pueblos. Que bueno, ahí es que claro, ahí salían unos matus terribles. Sí, sí, a veces ha habido hasta asesinatos, ¿no? de uno a otro. Se ha llegado los conflictos pueden agravarse muchísimo. Bueno, pues todo eso, el poder resolverlo sin ir a los tribunales de una forma pacífica, con acuerdo, que las dos partes salgan satisfechas, eso es y eso te ahorras un estrés y unas preocupaciones que influye muchísimo en la calidad de vida de las personas, en la salud y todo, ¿no? Y esa es la parte más importante que creo. Y después Asturias, además, da la casualidad que en litigiosidad civil, lo que podemos decir civil, que es esto que te comento, ¿no? Herencias, divorcios, etcétera, está casi a la cabeza de España. O sea, después de las comunidades autónomas. O sea, están los brasileños y los asturianos denunciando ahí a metralleta. Sí. No, pero ¿y aquí se usa mucho la mediación, Cristina? ¿O en qué punto estamos, quiero decir? No, pues mira, hay un gran desconocimiento de la mediación. Eso, con lo que tú comentabas al principio. O sea, me habláis de mediación y es lo que yo intuyo. O a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en películas norteamericanas, como te ponían en el correo también, ¿no? Ese abogado negociador antes del juicio, o incluso el abogado que recomienda ir a una mediación, que eso aquí es impensable. Entonces, la situación en la que estamos es que sí hay mediaciones, pero que vienen sobre todo, o nosotros desde nuestra experiencia podemos decir que a lo mejor son clientes que vienen al despacho en su mayoría y nosotros les guiamos por la vía de la mediación, no porque ellos vengan solicitando un proceso de mediación. O sea, eso no pasa, no entra nadie diciendo, hola, vengo a contratar una mediación. Pasa a veces, pero ciencia ficción. Pero sí, raramente. Vale. Entonces, ¿en qué situación estamos? Pues en esa de desconocimiento total y además es que nos lo estamos perdiendo. Pero entramos en una nueva fase donde hay una ley que se está cocinando, en la que esa situación va a cambiar porque introduce un nuevo requisito antes de ir al juzgado, de pasar previamente por la mediación. Vale, eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Bien. Entonces, estamos en esa fase en el medio. Vale, y luego, ¿qué tipo de cosas? Porque, claro, es que yo aquí sufro un poco poniéndome en vuestra piel porque yo digo, vale, la mediación, muy bien, pero si yo discuto con la mujer, por ejemplo, que el tema de parejas y eso se puede poner muy complicado, o sea, ya sé que hay secreto profesional y tampoco pido que me cuentes casos de tal, pero ahí debe haber visitas y trabajos realmente muy desagradables, ¿no? Sí. Sí, fíjate que los conflictos de ruptura matrimonial, yo que hago de todo, porque realmente ahora mismo prefiero llevar cualquier mediación, sirve de experiencia, o sea de cualquier asunto, entonces tengo muy variados, ¿no? He hecho mediaciones muchas. Las más complicadas, las más difíciles son las de ruptura de pareja, ¿no? Esas son las mediaciones más difíciles de todas.
temas de herencias también, por ejemplo, de hermanos que se odian, que problemas de estos que vienen a ser también otro tipo de parejas o de relaciones. Es curioso, porque cuanto más cercano, peor, entonces, ¿no? Sí, eso es así, porque después tú puedes imaginarte, oye, pues un conflicto entre empresas que se están jugando cientos de miles de euros o de millones de euros y tal, pues es mucho más fácil de resolver. Eso que aparentemente parece muy complejo, eso es muchísimo más fácil de resolver que una ruptura matrimonial, ¿no? ¿Y eso por qué será? ¿Oh? Porque, bueno, se puede aplicar más la lógica también, ¿no? Aunque sea una cantidad mucho mayor, ponte una fusión o algo así. Sí. Claro, es que... Si ya estás en un punto en el que te llevas a matar con tu hermano, es que a eso, claro, ahí medias con escudo, me imagino. Pero ahí la mediación tiene una cosa muy buena, por ejemplo, lo que decías de que tú discutes con tu novia, ¿no? Por ejemplo, y luego a nivel familiar eso tiene una carga emocional y se empieza a meter todo el mundo, se meten tus suegros, tus amigos a opinar y demás. Sí. Pues la mediación tiene una cosa muy buena que es la confidencialidad. Entonces, si tu novia y tú discutís y decidís ir a un mediador, lo bueno que tiene eso es que el conflicto se va a quedar entre vosotros dos y no va a trascender. Ya. Se pueden llevar suegras a las mediaciones. Se podría, o escucharla. Con un recargo del 250%, por eso ya hay que contratar un psicólogo para ampliar el equipo. No, fíjate que hay por ejemplo, lo normal es que la mediación se haga, estamos aquí en una mesa redonda, esto sería lo ideal para una mediación, ¿no? Porque además, para diferencia de un juicio que hablábamos antes de que el juez está en estrados arriba y tal, esto es mucho más informal y lo que se trata es de que esté todo a la misma altura, bueno, en una mesa redonda, 3 sillas, así como estamos ahora. Claro, pero el problema es que hay veces que la relación que hay, sean hermanos, sean pareja, es de odio, es de una relación tan difícil que yo no utilizo las reuniones conjuntas, sino que las hago por separado y en el propio despacho puedo tener a uno en un despacho y al otro a 10 metros en otro y yo me voy moviendo, ¿no? Y con eso muchas veces se facilitan los acuerdos, ¿no? Porque hay veces en que basta que haya una persona que haga una propuesta, la otra, como tiene una relación de odio, pues cualquier propuesta, por muy razonable que sea, la va a rechazar, con lo cual no hay posibilidad de acuerdo. Entonces muchas veces se utiliza esto que llaman los americanos caucus, que es como hacerlo por separado, ¿no? Sesiones individuales. Y yo ha habido mediaciones en las que nunca los he juntado, porque además sabía que era imposible avanzar y entonces se hace separadamente y así se puede llegar a acuerdos. Porque... Ya, pero ¿cómo tiene que estar de desgastada una relación para que automáticamente... Bueno, sí, claro, esto en realidad no sé por qué lo digo, porque todos estuvimos en algún punto alguna vez que es lo que tú digas, yo lo contrario. Viste, sí. Aunque ¿quieres 1 millón de euros? No, ya no lo quiero, porque si me lo quieres dar... Bueno, sí. Pero... Sí. Ostras, es que ya sin verse... ¿Y eso, un proceso de esos cuánto tiempo puede llevar, más o menos? Pues depende, pero bueno, lo normal es que nosotros solemos poner que durará entre unos 2 meses, 3 meses, pero luego depende del conflicto y también de las partes un poco, pues se acortan las sesiones o se alargan. Depende un poco del conflicto, cómo esté, ¿no? De enquistado o no. Eso, mira, un proceso judicial, como te puedes imaginar, dura años, ¿no? Sí, pones recursos y tal. Esto, la media son 2 o 3 meses, pero hay un caso, normalmente no puedes contar casos concretos por el tema de confidencialidad, pero hay uno que se publicó el acuerdo en la prensa aquí en Asturias, que ese fue el más largo que tuve yo aquí en Asturias, fue Asturiana de Zinc, con unos trabajadores intoxicados por mercurio y tal, que eran 49, claro, eran 49 trabajadores y la empresa. Y esa mediación la llevé yo. Pero una cosa, ahí, por un lado los 49 trabajadores y por otro la empresa, o un trabajador, otro... Había grupos, digamos que los trabajadores pues estaban representados, algunos tenían un abogado, otros tenían otro representante. Bueno, el caso es que allí más o menos pues había como 4 o 5 partes y eso fue, claro, se duró más de un año. Pero claro, es un caso que, bueno, te digo, muy excepcional y en este caso pues, el acuerdo se le dio publicidad y por eso puedo contarlo, ¿no? Porque si no, normalmente queda todo en... Bueno, es que fue un caso muy mediático. Un conflicto muy mediático y había huelgas de hambre enfrente de la empresa, hubo allí pues mucha presión y al final se resolvió con un acuerdo. Pero por eso digo que tenemos este extremo, pero por otra parte lo normal es que con 2 o 3 meses pues se puedan resolver la mayoría de las mediaciones, ¿no? Pero y toda esa presión luego afecta, a nivel personal, ya te digo, no... Hombre, me imagino que sí, evidentemente, claro, porque la gente no es de piedra, pero ¿hasta qué punto eso puede llegar a influir? O sea, claro, ya no os quiero poner en compro, pero tú puedes... claro, es que una huelga de hambre es algo muy duro y tú si lo ves, yo entiendo que te puedas ablandar
aunque hacer una huelga de hambre no te da automáticamente la razón, quiero decir. Entonces no sé si a veces vosotros os dejáis un poco... ¿Notáis que se os está llevando un poco el corazón más que la lógica? O... Bueno, eso es en cualquier conflicto, como pasa con los jueces y como pasa Claro. con cualquiera que tiene que resolver. La gran ventaja que tiene el mediador es que no resuelve. O sea, eso es el mediador lo que hace es pues ayudar a las partes o buscar salidas cuando no encuentra las partes, con lo cual y la parte si no está conforme con el acuerdo, pues no lo firma y se acabó y no vincula para nada hasta que no lo firmas. Es verdad que cuando lo firmas y lo llevas a un notario, eso es como si fuera una sentencia de un juez, que esa es una ventaja también, ¿no? Es decir, porque has hecho un proceso mucho más rápido, te has comprometido con otra persona y no es un simple contrato que después lo puedes discutir en los tribunales, sino que eso ya es como si fuera una sentencia y hay que ejecutarla y cumplirla sin ninguna otra opción, ¿no? Pero sí es verdad que eso es una de las características que el mediador tiene que ser neutral, imparcial, se dice, ¿no? Y muchas veces es difícil. O sea, yo hice, por ejemplo, al principio, las primeras mediaciones que hice era en temas de cláusulas abusivas de los bancos. Entonces tú tienes a un banco y a un tal. Entonces yo estaba... no hace falta a quien se le pone cara más fácil. Sí. Mucho más fácil, pero sin embargo, por otra parte, te das cuenta de que si el acuerdo no favorece al banco, no va a haber acuerdo. Si no saca algo el banco, no va a haber acuerdo. Entonces tienes que hacer abstracción, que es muy difícil, y decir, bueno, aquí son dos partes, con independencia de que haya un desequilibrio brutal entre la posición del banco y el... Pero es verdad que el usuario, el consumidor o el cliente del banco, si no tiene ese acuerdo, va a tener que ir a los tribunales, va a tardar muchísimo, y yo vi casos en los que podían perder la casa porque tenían una hipoteca, porque dejaban de pagarla, y a lo mejor esto les solucionaba el tema. Entonces, bueno, lo que tienes que buscar es la salida rápida de solución, aunque el banco también se beneficie, ¿no? O sea, tú entras allí, objetivo número 1, facilitar el acuerdo. Sí. Total. Eso es. Sí. Sí. Es que además es un aprendizaje psicológico. También lo hablábamos el otro día en un desayuno que tuvimos de mediación, y que para el mediador de verdad es que aprendes sobre psicología un montón y cómo tienes que posicionarte. Y para eso es bueno hacer las sesiones individuales de las que hablaba Agustín, porque tú estás con una parte, estás intentando buscar qué intereses tiene, qué es lo que quiere de verdad, cosa que no puedes hacer tampoco en un juzgado. Yeah. Porque tú en un juzgado estás súper limitado en lo que puedes contar y no, y a lo que te pide el juez. Y en ese momento estás entendiendo a esa parte y bueno, pues tratando de ayudarle a encontrar cuál es el fin que quiere conseguir o de qué parte está, y al día siguiente estás en otra sesión con la otra parte y lo estás entendiendo perfectamente y te pones en su lugar. Se trata un poco también de entender qué es lo que quiere cada parte para guiarla un poco sin proponer nunca tú como mediador una solución. Ah, ¿no puedes proponer una solución? No, tú tienes que intentar buscar y sacar toda la información de las partes para que ellas lleguen a la solución que las partes quieren. Bueno, pero eso, fíjate, eso es una cosa muy, muy de teoría de la mediación, que yo, bueno, comparto en parte. En realidad, formalmente, lo que quiere decir es que tú no haces una propuesta formal al acabar, ¿no? Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, las propuestas las hago en forma de pregunta, ¿no? Que es una forma también, o sea, para decir, ¿estarías dispuesto tú a llegar a un acuerdo en este sentido? Con lo cual de hecho, estás haciendo una propuesta, pero en pregunta. O sea, lo que se dicen los muy puristas, por así decir, lo que dicen es que si tú haces una propuesta estás perdiendo la imparcialidad o la neutralidad, pero realmente lo que estás es buscando una solución que por lo fundamental del mediador es escuchar, ¿no? Lo que se llama escucha activa. O sea, hay que tener mucha paciencia, dejar que la gente hable y ir viendo qué es lo que hay detrás de la posición que mantiene una parte, ¿no? Ahora, además, cuando ves los intereses que hay en el fondo, tienes que identificar cuáles son los intereses, que muchas veces no tienen que ver con la posición que estás manteniendo, y eso ahora Chris te contará una cosa que cuenta que se cuenta en Harvard, ¿no? Que yo creo que es muy significativo e importante para explicarlo. Y entonces cuando encuentras esos intereses, a veces son compatibles.
O sea, a veces dices, hay una posición muy clara, tú ves un conflicto, las dos posiciones están absolutamente enfrentadas y no hay ninguna solución, pero después empiezas a excavar un poco, digamos, los sentimientos por dentro y encuentras soluciones, ¿no? Y entonces hacerlo por vía de pregunta, ¿no? A ver, os suenan los programas estos de los, por ejemplo, los gemelos que hacen reformas. Esto es un poco más, tío. Imagínate en la TPA, hoy estamos en Piloña, que Josefa y Paco, efectivamente, no son capaces de delimitar este camino de servicio tal. Con Josefa, bueno, oye, Josefa, con Paco, hoy la segunda parte. ¿Estarías, Paco, dispuesto? Sería la leche, tío. Que cuéntame lo de Harvard, ¿no? Que nos puso ahí el cebo. Pues la importancia de buscar cuál es el interés de cada uno. Que a veces tenemos un juicio y pensamos que ganamos o perdemos o tal, y ni siquiera hemos pasado por el verdadero interés que teníamos en ese conflicto, ¿no? O la otra parte nos ha enterado de lo que nosotros queríamos, que a lo mejor no es discutible, no es la parte que la otra parte buscaba. Quiero decir con esto, que parezco aquí en la parte de la contraparte, que en Harvard siempre explican el caso de la naranja, que es un padre que ve como sus dos hijas discuten un día por la última naranja que queda en casa. Y están toda la tarde discutiendo y le montan un pollo al padre y disgustadas las dos y el padre también. Bueno, pues hablando con ellas después tranquilamente para saber qué era lo que les pasaba y qué lío había con la naranja, pues una le dice que quería la naranja para hacer zumo y la otra quería la monda para hacer una tarta. Ya. Entonces ahí... Con lo cual, en vez de partirla por la mitad, que hubiera sido la solución, bueno, que era la que el padre salomónica proponía, pues dices, al final los dos se pueden quedar con el 100%. Ya. Oye, vamos a escuchar un reportajín sobre la mediación, sí, y ahora ya volvemos con la parte de la solución, si os parece, y todo el tema de la nueva legislación. Genial. El atasco judicial es, además de un problema muy grave que nos afecta a todos, una noticia recurrente. Los medios cuentan cada poco que la justicia tiene muchos problemas para dar salida a todos los casos que le llegan, y que la carga de trabajo que asumen sus empleados es altísima. En este episodio no voy a recitaros datos, porque Cristina Fernández y Agustín Azparren, de Ontier, nos han comentado algunos de los más importantes. Voy a tirar directamente de la información que me han pasado nuestros propios entrevistados para explicarlo de una forma sencilla. La nueva ley de eficiencia procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y también contribuir a la sostenibilidad del sistema. Para simplificarlo aún más, esta ley introduce algo que es tan simple como novedoso. Antes de acudir al juzgado y presentar una demanda, hay que acudir a la mediación. Y me gustaría incidir en lo que supone este proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal que está a punto de entrar en vigor, y que, según calcula el gobierno asturiano, mejorará la eficacia del sistema de justicia y liberará a los juzgados asturianos, ojo, de tramitar 5.000 casos al año. Volvemos de nuevo a la conversación con los mediadores de Ontier Abogados para seguir aprendiendo sobre la mediación y las ventajas que puede traer su generalización en Asturias. Vale, volvemos con la adaptación al asturiano de lo de la naranja, ¿no? Sí, la naranja de Harvard. Sí, eso que parece que es, bueno, que es un juego de niños, pues realmente es una anécdota familiar. Eso después es real cuando tienes conflictos. Yo tuve un conflicto, lo que decías, de Piloña, ¿no? De dos fincas o de cualquier otro sitio de Asturias, por no identificarlo. Y llevaban, pero ya varias generaciones discutiendo ¿Varias generaciones? Sí, ya venían de antes y había habido agresiones entre los vecinos, ahí intervenían también toda la familia y... Entonces yo recuerdo que fui al lugar de la finca, además había escrituras del siglo XIX o XVIII, bueno, escrituras de estas a mano, que era prácticamente para saber, era un problema de lindes, que era una parte de atrás de la casa, si era de ¿Pero uno. eso pasa mucho? Sí, esos temas, a veces hay de estos conflictos que además van generación tras generación y hay un conflicto ya entre el vecindario que a veces acaban muy mal, como decía al principio, pueden acabar con delitos y todo, ¿no? Y entonces, estando allí, pues uno de los vecinos yo decía, bueno, pero usted, no, este terreno es mío, y el otro decía, este terreno es mío. O sea, ahí las dos posiciones están claras, lo que decíamos, ¿no? Los dos quieren la naranja, los dos quieren el terreno. Entonces ya, cuando empecé a preguntarle, ¿y usted lo necesita para algo? Y me decía uno, sí, yo lo necesito porque además paso por aquí para salir a la carretera, paso por este terreno, con lo cual lo necesito. Y el otro
otro decía, no, yo lo tengo detrás de casa, no lo necesito, pero es mío y tal. Y bueno, entonces al final eso, me pregunta, oye, ¿usted estaría, como se hace por peso, estaría dispuesto a dejarle pasar por ahí si el otro vecino le reconoce su propiedad? Porque al final los intereses eran compatibles. Bueno, pues así se resolvió. Y el otro vecino encima dijo, bueno, pues yo además esa parte te la siego yo y tal, porque como voy a utilizarla yo, pues eso me encargo yo de tenerla limpia y segada y tal. Entonces se resuelve, dice, eso una posición que llevaban generaciones. Nunca alguien les había preguntado ¿para qué quieres tú? Y uno no lo quería para nada, simplemente que discutía que era suyo y el otro lo quería para pasar. Y era un trozo de prado, o sea, era un trozo de prado, sí. Madre mía del amor hermoso. La verdad es que hay veces que el ser humano es... Bueno, nada. Que, oye, antes de seguir con este tema, ¿vosotros estudiáis los dos aquí o...? Es que aquí hay una parte de cómo llega tu movida que es viajando con, que es la gente cuenta dónde vivió, dónde estudió y tal. Pero claro, me acabo de dar cuenta que Oviedo sí que tiene facultad y tradición de... Sí, buena, sí. O sea, ¿y sois los dos de la Facultad de Derecho de Oviedo? Sí. Yo además, fíjate, nací en Canarias, me vine a Oviedo a los 17 años, entonces hice el preu, en aquella época, por edad, y el preu y después la carrera aquí en Derecho, sí. ¿Y cómo te dio por venir para acá, hombre? No, porque a mi padre lo destinaron, que mi padre era juez y vino destinado aquí a Asturias y nos vinimos todos para acá. Bueno, tú eres juez también, ¿no? Es que antes estuve cotillando un poco, digo, este hombre tiene más medallas que la Virgen de Covadonga. No, yo digo una cosa que en lo que es justicia yo pasé por todos los papeles menos imputado y toco madera. De momento, claro, toca. Y menos imputado pasé porque fui fiscal primero, después juez, estuve de vocal del Consejo del Poder Judicial y después pedí la excedencia como juez y entonces entré como abogado y ahora ya como mediador prácticamente, ya he dedicado casi exclusivamente a mediador. Entonces cuando te pregunté si había presión en el caso de antes de la contaminación te daría la risa, porque o sea, después de haber pasado por ahí, vamos. Sí, son muchos años que eso al final... por eso hay una cosa cuando te decía antes lo de la neutralidad e imparcialidad, que era lo que preguntabas, tú decir, no tomas partido por alguien tal. Muchos mediadores que pueden ser psicólogos, porque además lo curioso de esto es que un mediador puede ser cualquiera que tenga grado universitario o formación profesional, con un curso de 100 horas se hace mediador. Es una cosa curiosa que no sabe casi nadie, ¿no? Con 100 horas de un curso de 100 horas, ahora mismo yo creo que es la carrera más fácil que hay en España, teniendo una carrera o incluso formación profesional. Y muchas veces cuando hay psicólogos, a mí los psicólogos me dicen, es que a mí me cuesta muchísimo ser imparcial porque tomo partido por uno enseguida y tal. Y yo digo, mira, yo es que eso lo llevo en el ADN de toda la vida, de que no tenga más remedio que como juez tú oyes la versión de uno y te convence, después oyes la del otro y te convence también, entonces tienes que mantener una a mí no me cuesta nada la imparcialidad, pero es verdad que eso es de las cosas más complicadas. No, pero me refería también a que siendo fiscal y eso, los medios, muchas veces hay situaciones que... O sea, te diría que desde intentando ponerme en el lugar del que sea fiscal o el que sea juez, cercanas a que te están acosando un poquitín, porque es permanentemente... No quiero nombrar ningún caso ni nada, porque ya todo el mundo se está imaginando el que tiene en la cabeza. Pero claro, no debe ser nada fácil luego llegar a tu casa y separar. ¿Sabes? Venir de esa... Sí, eso lo vives, claro, hay casos que realmente cuando hay... Eso es un problema de la presión que hay a veces, ¿no? Lo que son el juicio paralelo que hay, que por una parte hay un juicio, bueno, ya pasó con lo de Vanikov, ¿no? Lo del famoso que hicieron una serie y tal, ¿no? Sí, en Netflix está. Eso, cuando hay una presión tan fuerte, a veces influye, claro, en este caso era un jurado, que todavía puede estar más influido que un juez profesional que ya está un poco más acostumbrado a pasar todo este tipo de presiones, pero por ejemplo, por señalar un caso mucho más reciente, la presión que sufrieron los magistrados de Pamplona del tema de la manada, los 3 magistrados después de esto estuvieron de baja por enfermedad. O sea, claro. Que eso al final, eso fue un caso, digamos, muy extremo, ¿no? Pero fíjate que un caso como ese, con la presión que había y tal, les influyó en su estado de salud. Los otros, al final, otro tipo de presiones digamos, más suaves o de otro tipo, pues son más llevaderas, pero en este caso era bastante fuerte, ¿no?
Bueno, ahora vamos con... ¿Tú eres de Oviedo también? No, claro, tú de Canarias. Yo de La Laguna, pero bueno, yo llevo más años ya en Asturias que... Bueno, de Canarias, ahora que lo pienso, también hablamos bastante aquí, porque yo descubrí el teletrabajo en Lanzarote hace un par de años, sí. y vamos que hay cada poco. Y luego ya van 2 o 3 personas, Miki y Carmen de G de Gastronomía, que me recomiendan Fuerteventura. Sí. Pero no lo conozco todavía. Si te gusta la playa, porque eso sí, playa es espectacular, pero Lanzarote es más variado, tienes más... Yo a los asturianos siempre recomiendo, de todas las islas, recomiendo Lanzarote porque me parece lo más exótico, lo más diferente, porque por ejemplo La Palma, que se hizo famosa por el volcán, La Palma está considerada en Canarias la isla bonita, y sin embargo, pero es porque es verde, porque tiene platanera, pero un asturiano está harto de verde, ¿no? Y lo que quiere es más bien ver paisajes volcánicos o cosas más exóticas que hay en Lanzarote. Bueno, pues Fuerteventura 2, Lanzarote 2. Igual te toca desempatar. Hombre, yo creo que gano por goleada, lo siento mucho. Sí. ¿Tú tienes favorito? Yo tengo favorito, es Lanzarote. Muy bien. Hay que seguir preguntando. ¿Y tú estudiaste aquí también? ¿Eres de aquí y todo? Yo estudié en Oviedo la carrera, pero soy de Pola de Elena. Qué guay. No es una isla, pero es un sitio maravilloso también. Sí, estuve hace poco porque hace poco, claro. Estuve hace unos meses que fuimos al teatro, al Vitalaza, porque vino Pedro Durán por aquí y tenían la de Vuelve Rafaela. Y había gente, ¿eh? Sí, bueno, se está animando. Sí, esto es una cosa que muchas veces no nos damos cuenta de que, no sé con quién lo hablaba también, que cuando pasé por Navia en el Fantasio había una cola de la leche y me sorprendió, y es por ser un poco prejuicioso, porque ¿por qué no va la gente del pueblo a llenar su teatro, sabes? En realidad, que incluso con más motivo, porque tienes menos oferta de ocio y un domingo a las 7 de la tarde, si te ponen una obra así divertida y tal, y bueno, la verdad es que allí había mucha gente. Luego luego bajé a cenar ahí a la plaza esa. Total, te tomaste una sidra. Y sí, y mira, un domingo que iba a estar todo el domingo tirado en el sofá, pues fui a Pola de Elena, tardé 25 minutos desde mi casa, vi una obra, cené allí y me prestó por la vida. En Pola tienes muchas cosas que ver, o sea, no sé si te gusta la montaña, puedes ir a las Ubiñas o a Pajares, vamos, tiene sitios increíbles. Sí, me habían recomendado un monte, pero ahora que le dieron la estrella Michelin me parece que va a ser complicado pillar una mesa allí. Agustín te lo puede recomendar. Sí. Ya fuimos antes de la estrella, ya estuvimos los del despacho, un grupo, allí estuvimos. Es que será el momento, porque ahora imagínate cómo puede estar eso. Ya. No, desde luego que puedes ir con tranquilidad, de que te va a compensar. Con estrella igual. ¿Pero tú sigues viviendo allí o vives ya en Oviedo? Yo vivo en Oviedo, pero voy mucho, me tira mucho Pola. Es que bastante. Sí, yo eso tengo mucha envidia, tío, porque claro, Cerredo, que también es Cuenca, pero es la Cuenca suroccidental, yo tardo 2 horas en llegar a mi casa. Claro. Entonces a veces me da un poco de rabia cuando los de Pola de Elena, Pola de la Viana, Mieres están, nos decís, no, es que nosotros nos quedamos por aquí y venimos más. Sí, eso es una suerte. Es verdad, pero claro, es que yo te he hecho la vida por camino. De esto de ir a comer y volver, claro, o ir al teatro y volver. Y encima igual el AVE acaba en Pola de Elena. No, como igual no, yo os lo confirmo. Pola de Elena, barrio alto de Madrid. Te puedes ir a tomar el verbo a Madrid o de Madrid a Pola. Sí, claro. Y vamos, y además tenemos estación nueva de esquí. Bueno, nueva. Que vamos a tener un telecabina y va a estar súper modernizada. Ah, sí, no me enteré. Sí. Bueno, hombre. No, te lo juro. Te voy a traer aquí a alguien que te hable. Claro, es que yo a veces me paso tanto tiempo entre micros que no... Y, por ejemplo, también me pasa, y antes no me pasaba cuando trabajaba en medios o tal, que del Huerna para abajo no me entero de nada. O sea, o ya es mucha movida o tal, o porque yo me informo por la TPA, básicamente, y luego por medios asturianos. Y me cuesta mucho... A ver, me entero. Pero si me rascas un poco, no te... O sea, todo, por ejemplo, ahora que está todo el rato, pues Ayuso, no sé qué, no sé cuánto. Sé que de esto que oyes campanas, pero si te tengo que explicar algo, no. Eso sí, bueno, sí, por aquí, esto sí que me sorprende que no sepan lo de la estación, porque sí que suelo estar bastante informado. Es un buen tema para un podcast. Sí, la verdad. Vale, pues lo apuntamos. Oye, cuéntame lo de entonces, vale, ya hablamos de la mediación, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, va ganando Lanzarote en su batalla contra Fuerteventura, y esto ya es como los concursos, ya podemos abrir la caja. ¿Cómo vamos a resolver todo el matu que se puede generar si no apostamos por la mediación? Cuéntame toda la parte de la ley nueva y demás. Si no apostamos por la mediación o si apostamos por la mediación. Sí, apostamos por la mediación.
Porque ya pensé que no te estábamos Claro, no, es que ahora ya convenciendo. estaba pensando en tomar el vermut Madrid, en Bonadela, no sé qué, y ahora ya me estaba Parar en la costando. estación a esquiar. Esa rotonda se me estaba haciendo larga. Sí. Pues nada, lo que introduce la nueva ley básicamente es un requisito de procedibilidad, que es, vamos, que hace obligatorio pasar previamente por algún método alternativo de solución de conflictos, entre los que enumera está la mediación, que nosotros recomendamos encarecidamente, antes de acudir a un tribunal. Es decir, que tú, si tienes un conflicto, antes de presentar una demanda, intentes una negociación, una mediación, que busques a un tercero que haga esa negociación posible, intentes un acuerdo, que eso quede reflejado de algún modo, y tú cuando acudas al juzgado lo justifiques. Y eso va a ser obligatorio en cuanto esta ley entre en vigor. Vale. Eso hay una cosa también para no confundir a veces, que esto no vale para el penal. O sea, cuando una denuncia... Ya, me imagino que hay cosas en las que no cabe. Hay cosas, esto se llama, es civil, mercantil, todos estos asuntos que decíamos antes de tierras, de divorcios, de... Sí, pero cuando hay puñaladas por el Prado ya no vale. Tal, porque allá interviene el fiscal. Se puede llegar a acuerdos, pero es otra cosa distinta que esta ley, ¿no? Esta ley se refiere... Fíjate que en España al año hay 2,5 millones de asuntos en los juzgados civiles y mercantiles. O sea, lo que afecta a esto sería 2,5 millones de asuntos. Entonces, con que este trámite previo, las partes lo que tienen que ahora, muchas veces hay por costumbre, incluso por propia educación de los abogados, que se les ha educado en las facultades para ir directamente a la batalla, al pleito, porque lo que se explica es procesal. No hay ninguna facultad de Derecho ahora mismo que tenga una asignatura de negociación, por ejemplo, que sería también lógico y tal. Bueno, pues todo lo que se hace procesal, en la mentalidad del abogado, es cuando un cliente llega a su despacho, cuando le está contando el caso, mentalmente está redactando ya la demanda, ¿no? Está pensando en el juzgado y no se le ocurre que lo primero que hay que hacer es intentar negociar, buscar un acuerdo. Entonces, esta ley lo que hace es eso, obligar a que previamente tú tienes que intentar por lo menos un acuerdo, y si no justificas que no lo has intentado, no te la dan trámite a esa demanda, ¿no? Y solo con que, es que claro, el éxito, solo con que un 20%, que estamos hablando de un porcentaje bastante bajo, imagínate que un 20% por esta obligación de acudir antes a un intento de acuerdo se resolvieran por acuerdo, pues estás quitando 500.000 asuntos, medio millón de asuntos a los jueces. Entonces, eso es uno de los factores que puede después aligerar mucho y que haya... Que al final haya tutela judicial efectiva, que es lo que se trata, ¿no? Que es un derecho fundamental y que la gente pueda tener una respuesta rápida, y sea por la vía de la mediación o del acuerdo previo, y si no, los juzgados tendrán también mayor celeridad al quitarles todo este porcentaje, ¿no?, de asuntos. Pero y para los abogados, a ver, yo le veo por supuesto el beneficio yo como un individuo que tiene un problema y va a mediar, pero para los abogados ahora cambiar, por lo que tú decías de los hábitos de una vez te entra, que es así en todos los trabajos, cuando te entra un problema que necesita una respuesta, claro, ¿no es un poco lata tener ahora que buscar nuevas formas de resolverlo cuando llevas muchos años haciéndolo siempre igual? ¿O realmente le ves el beneficio porque dices, bueno, es que esto va a ser mejor para todos, incluido para mí como profesional? Sí. No, ese es el problema. El problema de esto se hizo en Italia y hubo gran oposición de los abogados hace 10 años, hace más ya, hace 12 años en Italia, pero al final ha terminado cambiando. Al final es que hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Todo lo que es sí, no, por eso lo decía. Eso ocurre en todas partes, y entonces hay una costumbre, la costumbre de llevarlo directamente al juzgado, llevar todo a los pleitos. A veces son también los propios clientes, ¿no? Porque la frase está también que lo diga un juez, ¿no? Yo quiero que lo diga un juez, pues parece que ya... Pero eso contrasta. Otra de las cosas que suelo decir es que cuando dicen hay que convencer a 47 millones de españoles de que es mejor antes de que tenga un conflicto, digo, si solo hace falta convencer a 150.000 españoles, que son los abogados que hay en España. Si tú convences a los 150.000, porque ellos son los que van a decidir previamente. Esta ley lo que te hace es obligar, y por lo tanto ya por lo menos no obligar a un acuerdo, sino intentarlo, ¿no? Y ya por lo menos eso te supone que tengas que cambiar los hábitos de trabajo habituales de los despachos. Que eso no quiere decir... Hay muchos abogados que lo intentan, incluso hay abogados, yo me he encontrado con abogados que me dicen que para ellos el primer fracaso del abogado es llegar a juicio, ¿no? O sea, que eso supone también que ellos lo intentan, pero no es lo general, claro.
todas maneras, aquí dijiste el número 150.000 es muchísima, ¿no? 154.000 me corrigieron el otro día en una charla que lo dije. Jolín, tenía que ser puntilloso tú. Pero bueno, son 154. Bueno, pues me quedé un poco... Porque además, derecho pasa como periodismo, ¿no? Es una carrera a la que va mucha gente a probar y luego cambian por el camino. Luego cabezazo contra la pared y vuelta a pasar. Pero ibas a decir algo ahora que te corté. No, sí, que al final es un cambio cultural muy grande y lo que ayuda a la ley es al hacerlo obligatorio a que no te quede otro remedio. Porque a veces nos enfrentamos a los cambios y no queremos adaptarnos a lo que viene y si no nos queda otro remedio es la forma de introducir algo y probar, porque si no se hace como imposible, ¿no? Si es que hoy en día tenemos un requisito, por ejemplo, para determinadas demandas, que es hacer una reclamación previa y envías el burofax y te olvidas de esa reclamación y queda como un mero trámite que no has intentado absolutamente nada con la otra parte. Entonces, esto obliga a sentarse un poco y exponer qué es lo que está pasando. Y se ha comprobado en Italia que solamente ese trámite de sentarse a hablar ha mejorado muchísimo la relación y los acuerdos entre las partes. Es que al final España es un país donde tenemos esa cultura del pelear y el yo tengo razón y yo te voy a ganar, sí. Y aunque me da igual esta sentencia, aunque yo pierda por el camino dinero, tiempo, salud y a ver, dos cosillas nada más. Lo del burofax suena, tío, a 1920. ¿eh? A mí me tocó mandar alguno una vez y digo, pero esto, tío... Bueno, eso es que eres un tipo legal. Bueno, nada. Y luego es muy interesante eso de que no se enseña negociación. Y yo creo que negociación es lo típico que se podría enseñar desde pequeños. No por nada, sino por una cosa que apuntabas ahora de aprender a ceder. Porque negociar cuando ganas es muy fácil. Claro. Pero ya no cuando hay un conflicto, sino para... no sé si prevención de conflictos o para ser más feliz, ¿sabes? No estar todo el día con esa necesidad asfixiante de tener que ganar a todo. Y no sé, creo que puede ser, son buenas habilidades incluso luego para la vida laboral. Absolutamente, yo siempre se lo digo a Agustín siempre, perdona, que deberíamos empezar a enseñar cosas sobre mediación o hacer cursos de mediación con niños, para que en ellos ya esté la idea de que cuando se enfrentan a un conflicto existe la vía de la mediación antes de acudir a un juez. Sí, eso fíjate que yo estuve hace años en Costa Rica, igual hace 20 años, en un proyecto que había como consultor internacional, pues te contratan para mejorar la administración de justicia allí y me fijé que tenían una ley que es del 77 por ahí en Costa Rica, que es la ley de resolución alternativa a conflictos y de la paz social. Costa Rica es un país pacifista que no tiene ejército tradicionalmente, que vive mucho. El primer artículo de esa ley, que es una ley de mediación, el primer artículo era que en los colegios, en los consejos escolares o la Dirección General de Educación incluirán los programas de los colegios desde la primera infancia, pues métodos de solución de conflictos, explicación a los niños de métodos de resolver los conflictos a través de conciliación, de mediación, etcétera. Eso lo tienen desde hace años implantado y aquí se está haciendo. En Murcia se hizo un proyecto, hay un proyecto que también se hace con los colegios, que aquí en Asturias yo creo que al menos se iba a intentar, no sé si al final se llegó a hacer, en Murcia ha tenido mucho éxito. Dentro de la clase se busca a un niño que normalmente es el que sea más líder o lo que sea y tal, y se le nombra mediador. Y entonces resuelve los conflictos entre los alumnos, pero me contaron en Murcia, que hasta uno de estos niños, que ya se lo tomó más en serio, que resolvió un conflicto entre un alumno y un profesor. O sea, que al final... Sí, eso sí que lo hay, ¿eh? Que, oye, por cierto, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que hay un trabajo que sea ir a Costa Rica a hacer de mediador, tío. Yo descubrí Costa Rica gracias a ese trabajo, que me parecía, y esto que estamos hablando igual de hace 20 y pico años, que no era un sitio turístico por excelencia. O sea, en Costa Rica no se le ocurría en aquella época. ¿Pero dónde topaste ese trabajo, tío? InfoJobs. No, eso fue una consultoría. Esto lo encargan a una universidad, a un catedrático de Derecho Procesal, le encargan una reforma judicial de Costa Rica. Entonces lo encargan a consultores extranjeros. Entonces, pues elige a un juez, a un fiscal, a un secretario judicial, a 2 catedráticos, no sé qué. Entonces vas allí, haces varias empaquetan la toalla. Bueno, yo hice una guardia con el juez de guardia de Costa Rica una noche entera, que estaba de guardia, porque allí tienen otro sistema
distinto que el de España, y me fui con él toda la noche, estuvimos levantamiento de cadáveres, entradas y registros en casas y tal, y me pasé una noche con él viviéndolo de cerca, porque después tienes que hacer un informe para corregir, para tal, para ver qué defectos tiene, qué tal. Y la verdad te juro que pensaba que ibas a decir que nos fuimos por ahí, estuvimos tomando algo y tal. Digo, cuando dijiste el levantamiento de cadáver, digo, hostia, no, espérate. Por eso el freno que no va por ahí. Hay de todo, hay tiempo también para disfrutarlo, pero Costa Rica me parece un país espectacular. Pero Javi, lo que no reparó es que dijiste que la ley de Costa Rica era de los años 70. Sí. Mira cómo estabas aquí. Yeah. Pero y... Es que ahora tengo pura vida en la cabeza, no sé qué tal. Esto podría durar otras 2 horas hablando solo de esa parte de tal. Pero no, me queda una última duda, que es ¿cómo de eficaz es esto? Quiero decir, ¿esto funciona? ¿No funciona? Y cuando no funciona es directamente al juzgado y ya está, o cómo funciona, digamos. Yo creo que con interrupciones varias para hablar de tal, fuimos cubriendo un poco toda la parte del proceso, pero ¿y esa parte final? O sea, ¿cómo es? Si se firma, entiendo que ya está, lo que decís, tiene categoría de... Sí, como si fuera una sentencia de un juez, sí. Vale, entonces, punto. Esto es como lo de escoge tu propia aventura. Sí. Se firma, se acabó. ¿Cuántas veces se firma por saber el nivel de efectividad y qué pasa cuando no? Sí, eso depende mucho, depende de los mediadores en general. Se considera, yo ahora mismo tengo un porcentaje entre el 65-70% de acuerdos, que es muy elevado. Es muy elevado, te digo, en general, pero ya se considera que un 40% es muy bueno. Incluso se descubrió en Málaga, por ejemplo, en temas de divorcios, había un sistema interno de los juzgados cuando ya estaba judicializado, porque esa es otra opción que no hablamos. Cuando ya estás en el juzgado, el juez puede recomendar a las partes que vayan a mediación y se suspende mientras tanto el procedimiento. Esa es otra vía que no es antes, sino cuando ya está en el proceso. Bueno, pues en Málaga descubrieron que cuando lo derivaban a esta mediación venían un 20% de acuerdos. Entonces les pareció que era poco porcentaje, pero después se dieron cuenta que había otro porcentaje de ese 80 que no aparecían más por el juzgado, que tal, y lo habían resuelto no por la mediación, sino por como se había abierto el diálogo. Volvía al amor. Entonces, pues de alguna forma, pues se habían seguido negociando cosas que hasta ese momento no habían hablado. Bueno, y el caso es que el porcentaje, normalmente estos casos es mayor. En Italia pasó algo parecido, pero en Italia fue por la picaresca italiana, pues eso es muy bueno. Sí. Eso ya me lo han confirmado 2 abogados italianos. Ellos, la primera sesión de mediación es gratuita y después si las 2 partes consideran que hay posibilidades, pues entonces hay que pagar al mediador y tal. Entonces el 20% era eso exactamente, el 20% había acuerdo, pero en la mitad de los otros no aparecía más, y era porque los abogados se ponían de acuerdo, decían, vamos a decir que no hay posibilidades de acuerdo y ya lo negociamos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Ya pasó así, pero tuvo una eficacia. Se calcula que en Italia pues puede hablarse de un 40, un 50%, que claro, eso es un porcentaje importante, no el 20 oficial que aparece, porque ese es el que en la primera sesión pues las partes deciden seguir, ¿no? con la mediación, pero al final siempre hay datos que son bastante importantes. Cuando la gente se da cuenta, yo lo que a mí, que llevo ya con esto 10 años en mediación, aunque ya como juez hacía también un poco esta labor de conciliación o lo intentaba, lo que me sorprende es que si la gente supiera lo fácil, rápido y económico que se puede, y lo que se ahorran, sobre todo, como te digo, en estrés y tal, los acuerdos, me parece increíble que... No es broma lo del ahorro en salud mental, por llamarlo de alguna manera, aunque no es exactamente eso, porque una cosa de estas, yo antes cuando lo hablabais pensaba que si me tocara... Claro, es que estás hablando de tu hermano, tu mujer, tu vecino, que también es... O sea, un vecino es todos los días. Claro, el desgaste que eso te puede suponer y como quedes muy a malas, eso es para toda la vida, ¿no? Sí, eso hay un caso también fuera de Asturias, pero bueno, era un caso de unos hermanos, un hermano y una hermana que llevaban una empresa familiar, que tenían, el padre, por un problema con el padre, tuvieron que hacerse cargo los 2 de la empresa y tenían un odio que no se sabía de dónde venía también, y la hermana me decía que los domingos por la noche no dormía solo de pensar que se iba a encontrar el lunes a su hermano en la empresa, pues ¿no? Porque encima tenían las oficinas al lado. Entonces todo eso te va deteriorando, y de hecho ahora que me aficioné a los temas estos de neurociencia y tal, esta famosa doctora que
que ahora ha escrito Rojas Estapé, que ha escrito Sí, varios bueno, libros, podcast ¿no? número 1 en Spotify Eso, y en sí, tantas sí, otras imagínate plataformas. Sí. todo bueno, pues yo me he leído los 2 libros y al final te explica que todas las situaciones de estrés lo que crean es una sustancia que es el cortisol, que eso lo que te hace es bajar las defensas y por lo tanto no solo te produce lo que pensamos todos, te puede entrar un estado ansioso, depresivo, etcétera, sino que además al bajarte las defensas te salen a relucir enfermedades genéticas, o sea que ya es otro tema. Con lo cual imagínate por eso. Entonces yo digo, ¿cómo una cosa que tú te puedes ahorrar, que puedes ganar en salud, que lo puedes resolver pacíficamente, te metes en un pleito que pueden durar años? Y yo también el porcentaje que tengo probablemente en parte sea como fui juez y cuando un juez les dice no se os ocurra ir, es igual que es un cirujano. Tú como me iba a decir como los delanteros, ¿eh? Bueno, un gol cada 2 partidos, yo tengo un poco más, sí, 0,75. Pues, algo por alguna razón lo estará diciendo que mejor no vayamos a... Y bueno, y cuando no, ya se va. Ya queda abierta la... Cuando no ahora vas a tener que justificar que lo intentaste. Pero, ¿y por qué no? Porque eso puede tener unas consecuencias después, ¿no? Por ejemplo, si te hacen una oferta en una mediación que tú no has aceptado y que es sustancialmente igual a la sentencia que has obtenido después en el procedimiento judicial, si tú no la has aceptado, corrígeme, Agustín, te pueden condenar en costas porque has utilizado la justicia cuando podías haber evitado eso, ¿no? Y al final has llegado a una solución que es sustancialmente igual que la que te ofrecía la otra parte en una negociación, en una mediación. Con un coste para todos que no se justifica, exacto, ¿no? Sí, eso con un ejemplo, a lo mejor, alguien te reclama 100.000 euros, ¿no? de un suministro, de lo que sea, de material, de lo que sea, y entonces te ofrecen, mira, yo te ofrezco 95 y te lo pago en los 3 próximos meses y tal. Y dices, no, yo quiero los 100.000 y me voy al juzgado y tal. El juez le da la razón porque le debía los 100.000, pero en ese momento la otra parte, una vez que ya la sentencia es firme, ¿no? que hay sentencia, la otra parte puede decir, oiga, yo le había ofrecido 95 y con el plazo de 3 meses, entonces el juez puede decir, oiga, pues mire, usted al estimarle la demanda le tendría que las costas, digamos, los gastos suyos de abogado los tendría que pagar la otra parte, pero como usted ha usado indebidamente el servicio público de justicia, que es un servicio público, pues la otra parte no va a tener que pagarle los abogados, ¿no? Por haberlo... Es un poco en resumen con un caso así para que se explique, para que se vea más fácil, ¿no? Porque esto de las costas es una cosa, un concepto un poco complicado. No, bueno, estaba yo preocupado porque no se entendiera muy bien o fuera muy complejo, pero la verdad que estoy tranquilo, ¿eh? Lo explicasteis bien, si me enteré yo, no hay problema, se enterará todo el mundo. Y el sufrimiento de estar esperando una sentencia a veces, ya no solo lo que dure el procedimiento judicial, la vista del juicio, todo lo que va por el medio y el estar esperando algo que desconoces totalmente el resultado y aquí casi que lo puedes confeccionar, ¿no? O por lo menos puedes exponer todo lo que te preocupa y lo que tú quieres y te interesa. Que a mí es lo que más me gusta cuando estamos en sesiones de mediación, que al final escuchas a las partes y sabes lo que quieren o por qué tienen un enfado o un conflicto. O sea, tú realmente conoces bastante a fondo los intereses y las preocupaciones de las partes. Que a veces pasa un procedimiento judicial entero y seguramente no hayan salido a relucir el 80% de las cosas, de las características del conflicto, ¿no? No, y que muchas veces te acercarás tanto que ya lo único que quieres es ganar sin acordarte ni de... O que el otro pierda. Ya no es ganar, pero que el otro pierda. Terrible. Bueno, todos somos un poco así, que lo vamos a hacer. Sí. Oye, ¿dónde os podemos encontrar? Pues en la calle Marqués de Santa Cruz, número 14, en Ontier. El despacho tiene sede en Santander, en Madrid y en Sevilla. Nuestra sede principal ahora está en Londres también. Y bueno, estamos en más de 14 países en Latinoamérica. Pero vamos, que una simple llamada a Ontier sigue siendo de Oviedo. o cruzas el Parque San Francisco y pasas por la puerta, preguntas por Agustín o por Cristina y... Ves el circus primero. Exacto, si ves fiesta abajo, son como los cantos de sirena, tú sigue y pregunta. Y vale, pues nada, oye, yo creo que nada más. Muchísimas gracias por venir y muy guapo vuestra movida. Muchas gracias, Javi.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.